Olá, colegas de la Ingeniería Clínica. Mi nombre es Lúcio Flávio, soy ingeniero clínico certificado y hoy voy a hablar para usted sobre 11 temas donde los ingenieros clínicos, ingenieros biomédicos deben conocer sobre la infección hospitalar, la prevención de transmisión de las doenças y cómo nosotros podemos comunicar adecuadamente con los profesionales de la asistencia directa al paciente. Voy a hablar para ustedes en portuñol, pero usted está en la Escuela de Ingeniería Clínica, donde procuro una vez por semana presentar un video para que podamos, sea posible, que las personas comunes conozcan un poco más sobre la presencia de los profesionales de la ingeniería dentro de los hospitales, sea los profesionales de ingeniería clínica, biomédica o ingeniería hospitalaria que está encargada de la infraestructura de los hospitales. Entonces son 11 temas importantes que debemos conocer para comunicarnos, proteger a nosotros y contribuir con el control de infección hospitalaria. Entonces, el primer punto que debemos tener en mente es que el hospital es el equipo médico más grande que usted va a ver en su vida. Y hay una serie de artículos, de equipos dentro de los hospitales y por esto debemos conocer, saber la clasificación de cada uno de ellos para que no seamos responsables por la transmisión de doenças y también que una doença no acometa a nosotros, no quedemos enfermos debido a desconocimiento. Otro punto que es importante diferenciar qué es la infección y qué es la infección hospitalaria. La infección hospitalaria es aquella que es adquirida dentro del hospital. Por esto debemos tener en mente el periodo de incubación de las doenças, porque una vez que el microorganismo adentra en nuestro cuerpo y empieza a interagir inmunológicamente, la respuesta inmunológica empieza, hay un tiempo donde los primeros síntomas van a manifestar y la doença va a aparecer. Entonces, por ejemplo, si el periodo de incubación es 3 días y usted quedó 2 días en un hospital y salió del hospital, probablemente la infección no fue adquirida dentro del hospital, porque probablemente ocurrió un día antes de que usted, vamos decir, estuviese adentro del hospital. ¿Okay? Disculpe el portuñol, que es muchas palabras no conozco. Y por esto voy a hablar sobre la clasificación de las áreas hospitalarias, de los artículos hospitalarios y después hablar sobre qué es la limpieza, qué es la desinfección y la esterilización. ¿Okay? Entonces, primero las áreas no críticas son las áreas que no son ocupadas por pacientes. Por ejemplo, el mantenimiento, la ingeniería o la secretaría de la diretoría del hospital. Entonces, las áreas que no son ocupadas por pacientes son consideradas áreas no críticas, pero las áreas que son ocupadas por pacientes portadores de doenças infecciosas, pero no transmisibles o que tienen muy bajo riesgo de transmisión, llamamos de áreas semicríticas. Hay un conjunto de conductas que debemos tomar en cada una de ellas. Y después son las áreas críticas, que son las áreas ocupadas por los pacientes portadores de doenças infecciosas, pero transmisibles, como por ejemplo el caso de COVID o de la tuberculosis. Y también podemos pensar al revés, que es el caso de los pacientes inmunocomprometidos, donde nosotros podemos transmitir una doença para estes pacientes que están con su resistencia inmunológica muy baja. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los artículos. También tenemos los artículos no críticos, son aquellos que entran en contacto con la piel íntegra. La piel es una barrera contra los microorganismos que está defendiendo el cuerpo humano hace miles de años. Entonces, hay una estructura muy bien preparada para que los microorganismos no adentren en nuestro cuerpo y no empiecen a
interagir inmunológicamente. Então, se sua piel está íntegra, por exemplo, o teléfono, o celular, o controle remoto, por exemplo, se a pele do paciente está íntegra e sua pele também está íntegra, diminui muito o risco de transmissão de doenças, dado as características da pele. Os artículos semicríticos são aqueles que entram em contato com a mucosa íntegra. A mucosa faz parte da pele, pero tem uma resistência mais pequena. Então, os artículos como agora não sei como dizer, por exemplo, os endoscópios, os afastadores, barradores de língua, por exemplo, espéculos, espéculo vaginal. Então, estes equipos são considerados artículos semicríticos. E os artículos críticos são aqueles que entram em contato com tecido subepitelial, o barro da pele, que adentram o corpo, como por exemplo, las agulhas de la injeção que tomamos, ou a lâmina de bisturi, afastadores cirúrgicos, pinças, etc., instrumentos cirúrgicos de maneira general. Então, os equipos e áreas que não críticas, artículos não críticos, áreas não críticas, hacemos a limpeza, que não há uma intenção de inactivação de micro-organismos. Los artículos que são considerados semicríticos, hacemos a desinfecção, porque a desinfecção tem o objetivo de inactivar os micro-organismos que estão em la forma vegetativa, ou seja, não estão em la forma esporulada, porque recuerdo que há micro-organismos que têm a capacidade de criar uma camada proteica ao redor de si mesmo, quando as condições de supervivência não estão tão buenas. Então, estes micro-organismos assumem a forma esporulada e por isso são mais resistentes. E por isso que a desinfecção tem o objetivo de, vamos dizer, inactivar os micro-organismos que estão em la forma vegetativa. E a esterilização, finalmente, é um processo de inactivação de micro-organismos que tem por el objetivo incluso inactivar os micro-organismos que estão em la forma esporulada. Então, estes são os 11 tópicos. A infecção, que é quando o micro-organismo interage imunológicamente com o corpo humano. Infecção hospitalária, quando esta infecção é adquirida dentro do hospital. Área não crítica não ocupada por paciente, semicrítica ocupada por paciente portador de doença infecciosa pero não transmissível, críticas áreas ocupadas por pacientes portadores de doenças infecciosas transmissíveis, artículos não críticos entram em contato com a pele íntegra, artículos semicríticos em contato com a mucosa íntegra, artigos críticos entram em contato com tecido subepitelial. E a limpeza é o primeiro passo para qualquer procedimento de higienização. A desinfecção, o objetivo são os micro-organismos em forma vegetativa e a esterilização, os micro-organismos incluso em la forma esporulada. Então, é isto que a mim me gostaria de apresentar para você. E não mais, não sei como dizer em espanhol. Muitas graças por seu tempo. Nos vemos pronto.